Examinemos hoy el prejuicio humano. No bien terminé de grabar el video anterior, en el cual hice al final una referencia al Dalai Lama, cuando fui informado de un escándalo protagonizado por él con un niño. Se trataba de que decían en las noticias de que él había besado en la boca a un niño y le había invitado a que le chupara la lengua. Yo miré el video, por supuesto, y porque me interesaba mucho ver cómo era realmente la aproximación, cómo era la relación, en fin. Y me llamó mucho la atención la facilidad con que la gente juzga y la rapidez con que juzga. Entonces, los comentaristas que se referían a la noticia estuvieron manifestando que era inconcebible que eso ocurriera, bueno, en un juicio absolutamente, digámoslo, condenatorio del acto, sin ningún estudio real, sin ninguna observación cuidadosa del acontecimiento, pero sobre todo sin ninguna perspectiva interna de lo que estaba viviendo tanto el Dalai Lama como el niño. En todo caso, cuando lo escuché, lo primero que se me vino a la mente fue el hecho de que la gente en general hace muchos prejuicios, sea positivos o negativos, sobre los demás. Es decir, la gente exalza a una persona, la engrandece, la convierte en santo o en héroe, y a partir de ahí cualquier cosa que se salga, digamos, de las expectativas que él tiene sobre la persona, entonces es como una especie de traición, como una falla fundamental. Y eso me produce realmente conmoción, porque la verdad es que eso es un problema del que ve y del que percibe, del observador, no es un problema de la persona que esté actuando. Es esencialmente un problema del observador. Entonces, por ejemplo, un episodio para mí muy interesante es que Gandhi haya sido una persona elevada en su comunidad como a la categoría casi que de santo. Gandhiji lo llamaban por decir ese G al final, alma grande, como quien dice es una persona fuera de lo común. Pero si se examina su vida y sus valores y sus expresiones, uno encuentra cosas muy complicadas. Por ejemplo, encuentra que la concepción que él tiene de la mujer es una concepción muy antigua y muy equivocada, en el sentido de que considera que la mujer es la que invita al hombre a pecar y lo conduce a fallarse a sí mismo porque lo invita al sexo. Entonces, de ahí se desprende como cierta infravaloración de la mujer y ciertas exigencias externas sobre su vestimenta, sobre su comportamiento, en fin, todas encaminadas a evitar la tentación, a evitar que se comporte de tal manera que sea una tentación. Uno podría, en principio, decir, hombre, eso mismo ocurre en realidad entre los mamíferos. Entre los mamíferos es claro que el macho es disponible sexualmente cuando la hembra está en celo, cuando la hembra está disponible para el coito. Pero cuando no está, el macho no está en esa posición. Se deja regular, básicamente, es como por la disposición general de la hembra a ser fecundada. Entonces uno podría decir, hombre, instintivamente eso es correcto, pues eso también lo puede llevar el hombre como mamífero que es y tal. Sin embargo, sabemos por las experiencias y por la historia que un varón puede sustraerse a la influencia más digámoslo, abierta y
insinuante de una mujer muy atractiva. ¿Por qué? Porque él puede hacer algo para controlar los impulsos mecánicos que se generan en su cuerpo. Entonces, el punto básico yo que hice después de la primera reflexión sobre ese capítulo fue ¿por qué el hombre tiende a juzgar tan fácil, tan rápido sobre qué se fundamenta y cómo hace para pasar por encima de toda la realidad y llegar rápidamente a juicios de naturaleza moral o social o en fin, o incluso pues legal y jurídica y bueno. Y empecé a encontrar básicamente el prejuicio en el origen de esa facilidad para juzgar. Porque en todo prejuicio siempre hay la cancelación de una mirada hacia el interior de las personas. En todo prejuicio hay una mirada externa que cancela, digámoslo así, la parte humana de la otra persona. Entonces, un ejemplo que me llamó mucho la atención y que me sigue llamando poderosamente la atención es la introducción a un cuento de Borges. Dice así: en 1517 el padre Bartolomé de las Casas sintió mucha lástima por los indios que se extenuaban en el laborioso infierno de las minas de oro antillanas. Entonces le propuso al emperador Carlos V que importara negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. O sea, es un cambio de tercio movido muy seguramente por razones de tipo externo. Si nosotros hiciéramos una evaluación externa de las personas, los indios y los negros, uno de pronto podría estar de acuerdo con el padre de las Casas y podría decir, hombre, si es que el negro primero está adaptado a un ambiente mucho más agresivo desde el punto de vista del calor, porque viene del África, en donde el calor es aterrador, porque tiene para sobrevivir que hacer esfuerzos físicos mucho más grandes, porque está mucho más preparado para el trabajo duro y para la resistencia ante el clima. Uno, desde el punto de vista externo, uno podría estar de acuerdo con el padre Bartolomé de las Casas. Pero si uno mira despacio, uno dice, pero es una persona, y espérese a ver, y también se va a extenuar, y también va a padecer el trajín diario en esas minas de tanta exigencia y de tanto calor. Entonces, uno podría decir, pero ¿cómo es posible? No se puede hacer ese cambio de tercio, no se puede proponer, es imposible. Pero la verdad es que nosotros lo hacemos todos los días, a cada paso. Y lo hacemos en dos sentidos. En un sentido, digámoslo, aparentemente positivo, porque hacemos una especie de halo de la gente que admiramos y le atribuimos, digámoslo, autoridad, poder y valor a todo lo que diga y haga, indiscriminadamente, es decir, sin examinar cuidadosamente cada situación. Y lo mismo hacemos para el lado negativo. A veces tenemos personas que por algunos comportamientos fueron declarados o inferiores o criminales o antihéroes en algún sentido, y entonces ya todo lo que hagan está descalificado de antemano, y eso es exactamente el prejuicio. Pero observen ustedes que es que el prejuicio lo que hace es exonerarlo a uno, al que lo hace, al que ejerce el juicio, digámoslo, y al prejuicio,
exonerarlo de buscar en la realidad qué es lo que ocurre. Y por eso vamos por el mundo, inclusive obteniendo unos resultados absolutamente negativos para nosotros mismos, porque nos hemos metido en un túnel ciego. Recuerdo mucho un episodio o unos episodios de una de mis hijas que es diseñadora industrial y que trabajando en una fábrica muy importante de la ciudad, tenía por costumbre por la mañana cuando llegaba ir a saludar a cada una de las operarias que estaban trabajando en las máquinas. Ellos producían artículos de cuero y tenían un montón de maquinaria para coser y en fin. Entonces, pero ella se gastaba un rato muy grande saludando a cada persona, viendo cómo había venido, cómo había sido su noche, cómo había sido su amanecer, cómo había amanecido en su casa la familia, en fin. Se gastaba mucho tiempo. Y detrás de ella algún día se fue el gerente de la planta y dueño de la fábrica detrás de ella, como para verificar por qué no estaba trabajando en su oficina, porque no estaba dedicada a diseñar, sino que estaba dedicada por allá a hablar con las operarias de la planta. Entonces, en algún momento dado, le hizo el reclamo, y esta le explicó muy sencillamente lo siguiente. Dijo: es que yo cuando llego voy a saludar a cada persona porque yo en ese saludo me doy cuenta de cómo vinieron, me doy cuenta quién vino dispuesta, quién vino con problemas, quién vino con un conflicto muy grande, quién vino muy cansada y fatigada. Entonces yo eso lo utilizo para saber a quién le pongo trabajo para que me procese muestras de diseño que yo haga. O sea que para mí eso es parte fundamental de mi trabajo. Pero me llamaba la atención porque yo decía, esa persona, ese gerente dueño, es que espera, simplemente espera, como es una diseñadora, que esté trabajando allá en la oficina haciendo diseños. Lo otro no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no se da cuenta de la importancia de detectar cómo vino cada operaria. No vive la dificultad que puede aparecer cuando uno le da a una operaria un diseño y resulta que no se lo procesa a tiempo, se lo procesa mal, lo cose mal, por donde no es, no entiende las instrucciones, hay que hacer reprocesos, se demora en salir el diseño de una vez a producción. En fin, si no ha vivido eso, él no entiende, él piensa que eso es tiempo perdido. Pero cuando yo considero ese tipo de casos, digo, pero ¿cuánta gente no vive en esas? ¿Cuánta gente incluso en las relaciones más íntimas, relaciones inclusive de pareja, no piensan en la otra persona como tal, como persona, sino simplemente qué tan atractivo o atractiva es, si les gusta, si les apetece, digamos, su comportamiento externo y su figura y su manera de vestir y de comportarse en general, en fin, pero nunca atienden a la parte interna, a la parte de persona. Y muchas veces esa es la causa final de que las relaciones, por ejemplo, terminen por fallar, por no perdurar en el tiempo y no contribuir a una unión cada vez más integral, donde se apoyen unos a otros, y uno con otro, y se haga una sólida unión a través del tiempo. No, muchas veces ocurren grandes, digámoslo, perturbaciones de la relación, interrupciones de la relación, generación de nuevas relaciones y sin solución, porque la gente sigue metida como en una especie de túnel, ciega a lo que la otra persona ama, a lo que la otra persona teme, a lo que la otra persona valora, a lo que la otra persona prefiere. O sea, no tienen conocimiento interno real de la gente. Entonces,
¿Cuál es el origen de esto? Una cultura que hace halos positivos y negativos de la gente. Y entonces nos exonera de buscar bien qué es lo que pasa con el otro y con la situación concreta. Si nosotros viviéramos en una cultura que examina las situaciones, entonces no hablaríamos de héroes, sino de acciones heroicas y estudiaríamos esas acciones. No hablaríamos de santos, sino de acciones sublimes o de entregas increíbles o de sacrificios gigantescos y a veces incomprensibles hechos por un ser. Pero nos referiríamos a hechos concretos, a hechos específicos que tendríamos que explicarnos. ¿Y eso qué tanto ayuda? Pues miren, yo les doy un ejemplo. En mi caso, cuando yo oí de un santo que se mantenía imperturbable a pesar de las aproximaciones seductoras que una mujer muy hermosa hacía hacia él y con las cuales buscaba, por supuesto, una seducción clara de tipo sexual. Cuando yo supe de que esa persona era capaz de controlar ese impulso y controlar esa influencia tan importante y tan definitiva, digámoslo así, para un mamífero, la primera pregunta que me hice fue, ¿cómo hizo? ¿Cómo se preserva uno? Y lo primero que yo encontré fue que si uno supiera la intencionalidad de la persona, con eso solo tendría para controlar su comportamiento. Si yo, por ejemplo, viera y fuera capaz de leer en la persona que está haciendo esa aproximación seductora hacia mí, que su afán es el de manipularme, el de controlarme, el de, digámoslo, gobernarme a través de las impulsos y pulsiones que genera en mí su comportamiento. Si yo viera esa intención, con eso solo yo diría, no, yo no me voy a dejar controlar. Yo sigo siendo dueño de mi comportamiento y de mi decisión en todo sentido. Y realmente ese es el mecanismo que yo he utilizado toda mi vida. Y por eso me considero en buena y gran medida poco seducible. Me considero inclusive más atemorizable que seducible. Así inclusive he escrito mis características personales y las he descrito así en una presentación personal más íntima. Pero, ¿por qué? Porque mi digámoslo, orientación natural es a examinar la perspectiva interior del otro como persona. Y eso me ayuda tanto a salvaguardarme de controles indebidos como a no cometer injusticias ni hacer juicios, por supuesto, en lo posible, externos y fáciles. No es que no los haya hecho, claro que no, todos tenemos fallas en eso, pero si uno se acostumbra a estudiar bien la vida interior del otro y, por ejemplo, en la situación laboral se sale un poquito solamente de los requisitos técnicos que está buscando su cliente interno o su cliente externo y también mira como persona cómo es, cómo vive, qué prefiere, qué valores tiene, qué apegos tiene, inclusive qué dependencias puede tener, qué temores son los que más lo pueden afectar. Entonces uno comprende mucho más su comportamiento y puede ayudarle mucho más y puede servirle mucho más que con la mera contribución de un proceso puramente laboral. Entonces, decidí hacer este video con ese propósito, de decir, hombre, no hagamos valoraciones exageradas de la gente, ni infravaloraciones de la gente. Ninguno de esos dos caminos es útil. ¿Por qué? Porque nos pone a trabajar en una abstracción. ¿Qué es la abstracción? Que pensamos en la persona en general y no pensamos en el comportamiento específico. Si nosotros
No hacemos abstracciones. Si nosotros más bien nos orientamos a comprender cada tipo de comportamiento, y si nosotros en la relación estudiamos quién es la persona, no solamente quién es el técnico y cuáles son sus condiciones, y cómo es su comportamiento y cómo es su exigencia social, o en el club o en la iglesia o en el deporte que estamos haciendo. En fin, si miramos más la persona, nos daremos mucho más cuenta de con quién estamos trabajando y seremos mucho más capaces de ser útiles y de convivir mejor. Con todo el deseo de que progresen y avancen gracias a la reflexión permanente, los invito al próximo video.